el aire que nos da vida y también nos la quita respirar. Un acto tan simple, tan automático, que rara vez pensamos en él. El aire entra, el aire sale, y en ese ir y venir se sostiene nuestra existencia. Pero lo que casi nadie imagina es que en ese mismo aire que nos da vida viajan amenazas silenciosas capaces de arrebatarla en cuestión de horas. Las enfermedades respiratorias son como sombras invisibles. No tienen rostro, no hacen ruido, pero están en todas partes. Se esconden en una tos inocente dentro del transporte público, en una corriente de polvo contaminado que flota en la ciudad, o en el humo de un cigarro que se enciende sin pensar en las consecuencias. El enemigo viaja con nosotros, entra en nuestros pulmones sin pedir permiso, y cuando menos lo esperamos, convierte el acto de respirar en una lucha desesperada por un poco de oxígeno. La historia está marcada por estos males. La neumonía, que sigue siendo letal incluso en plena era de la medicina moderna. La tuberculosis, aquella plaga blanca que durante siglos consumió a millones de seres humanos, dejándolos frágiles, aislados y condenados a un lento final. Y la gripe, que en 1918 se transformó en un monstruo global, cobrando decenas de millones de vidas en apenas un año. La humanidad entera se vio de rodillas por un enemigo que viajaba en el aire que todos compartíamos. Respirar, lo más elemental de la vida, se convirtió en un riesgo mortal. Imagina a un niño pequeño con fiebre alta, tosiendo sin descanso, buscando aire en medio de la madrugada mientras sus padres observan impotentes. Imagina a un anciano en su cama, con el pecho apretado, tratando de inspirar un aire que parece cada vez más escaso mientras su cuerpo se rinde poco a poco. O piensa en un adulto joven, sano, fuerte, que de pronto siente un ardor en el pecho, una tos seca que se convierte en dolor y descubre que sus pulmones no responden como antes. Esa sensación de que el aire no alcanza, de que respirar se vuelve un lujo, es la experiencia más aterradora que cualquier ser humano puede enfrentar. Y lo más cruel es que estas enfermedades no discriminan. Pueden atacar en la pobreza extrema de un barrio sin hospitales, o en el confort de una gran ciudad con tecnología avanzada. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos expuestos. Cada año, millones de personas en el mundo mueren a causa de enfermedades respiratorias. Millones. Y entre ellas, miles son muertes evitables. Muertes que nos recuerdan lo vulnerable que sigue siendo nuestra especie frente a algo tan básico como el aire. La paradoja es brutal. Necesitamos respirar para vivir, pero el mismo aire que nos mantiene con vida puede ser portador de nuestra condena. En ese oxígeno que recorre los pulmones viajan virus, bacterias y contaminantes que desgarran lentamente la salud. Y mientras los científicos desarrollan antibióticos, vacunas, inhaladores y respiradores artificiales que nos dan una segunda oportunidad, la realidad es que seguimos siendo presa fácil. Basta una partícula diminuta, invisible al ojo humano, para desatar el caos. Pensemos en nuestras ciudades. El aire contaminado que respiran millones de personas a diario provoca tos crónica, inflamación y enfermedades que erosionan los pulmones poco a poco. Pensemos en los fumadores, que con cada bocanada encienden un reloj invisible de daño, acercándose sin saberlo a enfermedades devastadoras. Pensemos en los virus estacionales, que recorren escuelas, oficinas y hogares, recordándonos que no importa la época ni el lugar, siempre habrá un enemigo esperando un descuido. El aire, ese regalo invisible que creemos eterno, puede convertirse en verdugo silencioso. Un verdugo que no distingue banderas, que no entiende de clases sociales, que se infiltra en cada esquina del planeta. Respiramos todos el mismo aire, y en él compartimos también la fragilidad de nuestros pulmones. Por eso, este viaje que iniciamos es más que una explicación médica. Es una reflexión sobre la vulnerabilidad humana, sobre la necesidad de cuidar lo más esencial, nuestra capacidad de respirar, porque al final todo se resume en eso, en valorar cada bocanada,
en comprender que en el aire que nos da la vida también se esconde el peligro de perderla. Y quizás, al entenderlo, aprendamos a respetar más el regalo invisible que sostiene nuestra existencia. Enemigos invisibles. El aire que nos rodea es un océano invisible. En apariencia limpio, en apariencia inofensivo, pero en realidad está lleno de pequeños intrusos que flotan a nuestro alrededor esperando un descuido. Allí viajan los verdaderos enemigos invisibles, virus y bacterias que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, escribiendo capítulos oscuros de nuestra historia. La gripe es uno de ellos. Cada invierno, millones de personas en el mundo caen bajo su influjo. Lo que parece un simple malestar, un resfriado cualquiera, puede transformarse en una pesadilla. Fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos seca y, en los más débiles, una complicación que abre la puerta a la neumonía, a la hospitalización e incluso a la muerte. La humanidad lo aprendió de la manera más dura en 1918, cuando la mal llamada gripe española se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de todos los tiempos, dejando más de 50 millones de muertes. Todo por un enemigo que no se ve, que no se toca, pero que se respira. Otro fantasma temible es la neumonía, una infección que ataca directamente a los pulmones, llenándolos de líquido y haciendo que cada bocanada de aire se convierta en un suplicio. Para muchos, comienza como una tos ligera, un resfriado pasajero, pero en cuestión de días puede escalar hasta convertir el acto de respirar en una verdadera agonía. En los hospitales, los médicos ven a diario cómo personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, llegan con pulmones encharcados, con la piel pálida, con los labios azulados por la falta de oxígeno. La neumonía no respeta horarios ni estaciones. Llega de pronto, se instala y puede arrebatar una vida en silencio. Pero hay un enemigo aún más cruel: la tuberculosis. Durante siglos fue conocida como la plaga blanca, porque consumía lentamente a sus víctimas. No mataba de inmediato, desgastaba. Una tos persistente, fiebre nocturna, sudores fríos, pérdida de peso y el inconfundible signo del destino: la sangre en el pañuelo tras toser. A lo largo de la historia, la tuberculosis no solo arrebató millones de vidas, también marcó el arte, la literatura y la música, pues muchos genios la padecieron. Hoy en día sigue presente, especialmente en comunidades vulnerables, recordándonos que a pesar de los avances médicos, este monstruo no ha desaparecido. Y no podemos olvidar la bronquitis, esa inflamación de los bronquios que convierte cada tos en un desgarrón y cada respiración en un jadeo doloroso. Aunque en muchos casos es temporal, en otros deja secuelas que marcan para siempre la capacidad pulmonar. Es el ejemplo perfecto de cómo algo aparentemente menor puede con el tiempo convertirse en una cadena perpetua para los pulmones. Estos enemigos viajan con nosotros, viven en nuestro entorno, y lo más aterrador es que no los vemos venir. Un estornudo en el bus, una sala de clases abarrotada, una oficina cerrada, y de repente un virus se multiplica de persona en persona como un incendio invisible. La velocidad con la que un simple patógeno puede recorrer el mundo entero es asombrosa. La pandemia de COVID-19 lo demostró con crudeza. Un virus microscópico, originado en un rincón del planeta, logró paralizar al mundo entero en cuestión de meses. Millones de vidas cambiaron para siempre. Miles de familias quedaron marcadas por la pérdida, y todos aprendimos a temerle al aire que compartíamos. El aire, ese que entra en nuestros pulmones sin pedir permiso, puede convertirse en el vehículo de la desgracia. En él se ocultan los asesinos más sutiles que la humanidad ha conocido. Y lo más desconcertante es su naturaleza silenciosa. No los vemos, no los olemos, no los sentimos, hasta que ya están dentro de nosotros. La batalla contra estos enemigos invisibles es desigual. Ellos se reproducen en cuestión de horas, mutan, se adaptan. Nosotros, en cambio, dependemos de la ciencia, de las vacunas, de los medicamentos. Pero incluso así, cada temporada, cada año,
vuelven a recordarnos que la guerra nunca termina. Y mientras respiramos, mientras compartimos espacios cerrados, mientras vivimos en sociedad, siempre habrá un riesgo latente. Los enemigos invisibles no son una metáfora, son una realidad que flota a nuestro alrededor. Y aunque no podamos verlos, sí podemos sentir sus huellas en el dolor de un pecho congestionado, en la fiebre que consume, en el silencio de una cama vacía en un hospital. Ellos están ahí, acechando. Y comprender su poder es el primer paso para aprender a defendernos. El peso de lo crónico. Hay enemigos que atacan de golpe. Un virus, una bacteria, una infección que en días se convierte en tormenta. Pero existen otros que son más crueles, más pacientes. Enemigos que no llegan para matar de inmediato, sino para quedarse. Son las enfermedades respiratorias crónicas, aquellas que se instalan en silencio y van apagando poco a poco la capacidad de respirar, como si una mano invisible apretara lentamente los pulmones sin soltarlos jamás. El asma es uno de los ejemplos más claros. Millones de personas en el mundo conviven con esta enfermedad desde la infancia. Imagina el miedo de un niño en medio de una crisis asmática. El pecho cerrado, la tos que no para, el silbido al intentar respirar, mientras los ojos se llenan de lágrimas y la sensación de asfixia se convierte en un monstruo implacable. Para muchos, un inhalador es la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque la ciencia ha avanzado, el asma no desaparece, se controla, se alivia, pero permanece como una sombra latente que puede despertar en cualquier momento. Más devastadora aún es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No surge de repente. Es el resultado de años de exposición al humo del tabaco, a la contaminación, a ambientes dañinos. Sus víctimas suelen ser adultos que, después de décadas fumando, descubren que ya no pueden subir una escalera sin ahogarse, que un simple resfriado los derriba por semanas, que el oxígeno natural del aire ya no es suficiente. Muchos terminan dependiendo de una máquina de oxígeno, con una cánula conectada a la nariz día y noche, cargando literalmente un tanque de vida a cuestas. La EPOC es lenta, progresiva, irreversible. Es como un reloj de arena que marca cada respiración hasta el final. Y está el cáncer de pulmón, uno de los más implacables de todos. Para muchos comienza con una tos persistente, un dolor leve en el pecho, una fatiga que parece normal, pero cuando finalmente se detecta, suele estar avanzado. Es el precio invisible del tabaco, de la contaminación, de exposiciones silenciosas. Cada año, cientos de miles de familias en el mundo reciben ese diagnóstico que suena como una sentencia. El pulmón, ese órgano que sostiene la vida, se convierte en un campo de batalla donde las células se rebelan y devoran lo que alguna vez fue saludable. Estas enfermedades crónicas no llegan solas. Traen consigo un peso emocional devastador. El enfermo no solo lucha contra la falta de aire, también contra la ansiedad de sentir que cada movimiento puede desencadenar una crisis. Vivir con una enfermedad respiratoria crónica es aprender a medir cada esfuerzo, a temer a los cambios de clima, a depender de medicamentos, inhaladores o máquinas. Es vivir con la constante sensación de que la vida se reduce a cuántos litros de aire pueden entrar en los pulmones. Lo más duro es que muchas de estas enfermedades son evitables. El cigarro, la contaminación ambiental, las malas condiciones laborales en fábricas y minas, la falta de controles médicos. Todos son factores que empujan a millones de personas hacia este destino. Y sin embargo, siguen presentes. La industria tabacalera continúa vendiendo muerte envuelta en papel. Las ciudades crecen en medio de nubes tóxicas. Y la conciencia sobre el cuidado de los pulmones sigue siendo baja. Las enfermedades crónicas son un recordatorio cruel de que la salud respiratoria no se pierde de un día para otro. Se desgasta lentamente, gota a gota, inhalación tras inhalación, hasta que un día el aire ya no alcanza. Son como cadenas invisibles
que reducen la libertad de vivir plenamente, condenando a sus víctimas a cargar con el peso de cada respiración. El aire, que debería ser sinónimo de libertad, para ellos se convierte en una cárcel, y esa cárcel no tiene barrotes de hierro, sino muros de tos, fatiga y oxígeno insuficiente. Un recordatorio de que no hay nada más valioso que lo que damos por sentado, la capacidad de respirar sin miedo. Esperanza, prevención y lucha. Después de recorrer la oscuridad de las enfermedades respiratorias, uno podría pensar que todo está perdido. Pero no es así. Porque la historia de la humanidad también está marcada por la resistencia, la ciencia y la esperanza. Y en la batalla contra estos enemigos invisibles, cada avance ha sido un faro de luz que nos recuerda que no estamos condenados a la derrota. Las vacunas son uno de esos milagros. A lo largo de los años, han logrado que virus que antes eran sinónimo de muerte, hoy estén controlados. La vacuna contra la influenza salva millones de vidas cada temporada, especialmente en ancianos y personas vulnerables. Otras, como la del neumococo, han reducido las muertes por neumonía, esa enfermedad que tantas veces sembró terror en el pasado. Y aunque aún falta mucho camino, la vacunación es la prueba de que la prevención puede cambiar destinos. El avance médico también ha dado armas poderosas, antibióticos para las infecciones bacterianas, inhaladores que devuelven aire a quienes sufren de asma, tratamientos innovadores para el cáncer de pulmón. Incluso la tecnología ha puesto al servicio de la vida máquinas capaces de suplir temporalmente la función de los pulmones, regalando tiempo a quienes luchan por sobrevivir. Cada respirador artificial en una sala de cuidados intensivos es una extensión de esperanza, un recordatorio de que la ciencia puede sostenernos incluso en los momentos más críticos. Pero más allá de la medicina, hay una verdad que no podemos ignorar. La prevención comienza con nosotros mismos. No fumar, cuidar el aire que respiramos, evitar la contaminación en lo posible, usar mascarillas cuando sea necesario, hacerse chequeos médicos regulares. Son decisiones simples, pero marcan la diferencia entre vivir con pulmones libres o encadenados. Cada cigarro que no se enciende, cada paso que damos para reducir la polución, cada vacuna que aceptamos, es un acto de defensa personal y colectiva. También está la educación. Enseñar a los niños desde pequeños a cuidar su salud respiratoria, a reconocer los síntomas tempranos, a entender que el aire no es un recurso eterno, sino un bien frágil que debe protegerse. Porque solo una sociedad consciente puede enfrentar de verdad a estos enemigos invisibles. Y aunque parezca un sueño lejano, la ciencia trabaja cada día en nuevos horizontes. Terapias génicas que buscan reparar pulmones dañados, fármacos más eficaces contra virus resistentes, tecnologías para purificar el aire en ciudades ahogadas por el smog. La lucha no se detiene, y cada descubrimiento es un paso más hacia un futuro donde respirar sea un derecho seguro y no un riesgo. Sin embargo, más allá de los medicamentos, más allá de las máquinas, hay algo que nunca se debe perder: la capacidad humana de resistir. Personas con asma que no se rinden y persiguen sus sueños. Ancianos con EPOC que aún sonríen mientras cargan su tanque de oxígeno. Familias que convierten la tragedia en motivación para luchar por un aire más limpio. La esperanza no es un concepto abstracto. Es una fuerza real que habita en cada paciente, en cada médico, en cada investigador que no baja los brazos. Respirar es la primera acción que hacemos al nacer y la última al partir. En ese ciclo se resume la vida misma. Y aunque el aire esté lleno de amenazas, también está lleno de posibilidades. Porque cada vez que la humanidad ha sido puesta a prueba, ha encontrado la manera de levantarse, de resistir y de avanzar. El futuro de la salud respiratoria no está escrito en piedra. Depende de nuestras decisiones, de nuestra conciencia y de nuestra capacidad de valorar lo esencial. Y quizás, solo quizás, si aprendemos a cuidar el aire que compartimos, podamos asegurarnos de que las próximas generaciones respiren sin miedo, sin dolor,
sin cadenas invisibles. El aire nos da vida, y nosotros tenemos el deber de protegerlo, porque en cada inhalación no solo entra oxígeno, también entra la promesa de un futuro donde respirar sea, una vez más, sinónimo de libertad. Reflexión final y llamado a la conciencia. Respirar. Un acto tan simple, tan cotidiano, tan automático y al mismo tiempo tan frágil. A lo largo de este viaje, hemos recorrido la sombra de las enfermedades respiratorias, desde los enemigos invisibles que viajan en el aire hasta las cadenas silenciosas de lo crónico. Hemos visto cómo la tos, la fiebre, la falta de aire pueden transformar vidas enteras, y hemos recordado que, detrás de cada estadística, hay rostros, hay familias, hay historias interrumpidas por algo tan esencial como la imposibilidad de llenar los pulmones de oxígeno. Pero este no es un relato de resignación, no es una condena inevitable. Este es un llamado a despertar, a entender que el aire que compartimos no es eterno ni garantizado, y que depende de nosotros cuidarlo, protegerlo, respetarlo. El aire no tiene fronteras. El mismo oxígeno que respiras en tu ciudad viaja y se conecta con el de otros rincones del planeta. Y lo mismo ocurre con la contaminación, con los virus, con las bacterias. Respirar es, en el fondo, un acto colectivo. Cada tos en un bus, cada fábrica que arroja humo, cada cigarro que se enciende, afecta no solo a quien lo hace, sino a todos los que compartimos este espacio invisible llamado atmósfera. Por eso, la batalla contra las enfermedades respiratorias no es solo médica, también es social, ambiental y personal. Es una batalla que se libra en los hospitales, sí, pero también en las calles, en los hogares, en las decisiones individuales. Es el padre que decide dejar de fumar para darle a sus hijos un ejemplo de vida. Es el gobierno que apuesta por reducir la contaminación en las ciudades. Es la familia que se vacuna cada temporada para proteger a los más vulnerables. Es el niño que aprende a reconocer la importancia de cuidar sus pulmones y llevar ese mensaje hacia el futuro. Las enfermedades respiratorias nos recuerdan la fragilidad de la existencia. Nos enseñan que, a veces, lo más vital es lo más invisible. Nadie se detiene a pensar en su respiración hasta que la pierde. Nadie valora realmente el aire hasta que un enemigo invisible lo convierte en dolor. Y ese es quizás el mensaje más poderoso. No esperar a que falte el aire para empezar a cuidarlo. La ciencia seguirá avanzando. Habrá mejores tratamientos, nuevas vacunas, respiradores más sofisticados, terapias que hoy parecen imposibles, pero ninguna máquina, ningún medicamento puede reemplazar la conciencia humana. Ningún avance servirá si no entendemos que el verdadero poder está en prevenir, en educar, en cuidar. Imagina un futuro donde el aire sea limpio en cada ciudad, donde los niños puedan correr sin toser, donde los ancianos puedan respirar sin tanques de oxígeno, donde las familias no teman perder a un ser querido por una simple infección. Ese futuro es posible, pero requiere acción hoy. Requiere valentía para cambiar hábitos, para exigir aire más puro, para ser responsables con lo que respiramos. Porque al final, la vida es un compás marcado por la respiración. Cada inhalación es una oportunidad. Cada exhalación, un recordatorio de que seguimos aquí. Y aunque el aire pueda ser portador de enemigos, también es portador de esperanza. En cada bocanada que tomamos, hay un mañana posible. El aire nos da vida. No lo vemos, no lo tocamos, pero lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Y si algo nos han enseñado las enfermedades respiratorias es que no podemos darlo por sentado. Hoy más que nunca debemos recordarlo. Proteger el aire, proteger los pulmones, es proteger la vida misma. Así que la próxima vez que inspires profundamente, haz una pausa y piensa. Ese aire que entra en ti es el mayor regalo que tienes. Cuídalo, protégelo, defiéndelo. Porque en esa simple acción, en ese flujo silencioso de oxígeno, late el milagro más grande de todos.
la posibilidad de seguir viviendo.